El uso del carbón se halla íntimamente ligado al nacimiento del sector industrial en España. Estos pequeños focos de producción obligaban a importar carbón desde el extranjero, pero con la rápida expansión de la industria, siderúrgica en el norte o agrícola, y el transporte ferrocarril, la minería de este combustible experimentó un crecimiento importante. En el siglo XX supuso un afianzamiento de este recurso junto al petróleo, ante la creciente demanda energética nacional. En el sector eléctrico, el carbón no es más que otro combustible para la generación de vapor y producción eléctrica en una turbina. Los circuitos que emplean las centrales térmicas convencionales de carbón son los circuitos aire-combustible-gas ceniza y el agua-vapor. Todo esto aglutina a todas las tareas de generación eléctrica con carbón, desde la recepción del combustible hasta su preparación, quemado y evacuación de gases y residuos varios. El carbón empleado en la caldera genera un calor confinado en la misma. El agua circundante logra la evaporación y esta masa de vapor se deriva al grupo de turbinas, donde se genera electricidad. Una particularidad de estas centrales es su adaptación a los residuos que el combustible genera. Normalmente se emplean como combustibles sólidos antracita, hulla, lignito o turba. En general, el combustible óptimo para la central debe tener, entre otros aspectos, relativa baja humedad, cenizas y carencia de azufre. Esto último es muy importante, pues un mayor contenido en azufre puede suponer la liberación de gases, como por ejemplo óxidos de azufre, y originar lluvia ácida. Por otro lado, el quemado del carbón en las calderas origina una masa de gases considerable, en cuyo contenido se hallan las cenizas volantes. Como ejemplo, una central de unos 350 megavatios eléctricos puede producir unas 150 toneladas de cenizas volantes al día. Estas cenizas son arrastradas por la chimenea de la central, y para que puedan dispersarse por la atmósfera correctamente, deben evacuarse a una gran altura, de ahí la escala de estas chimeneas. Volviendo al tema del combustible, se estima que España a finales de 2020 albergaba unas reservas de carbón de casi 1.200 millones de toneladas. Esto representa en torno al 0,1% de las reservas mundiales, frente a otros países con yacimientos más cuantiosos, como puedan ser Estados Unidos o Rusia. En esta imagen vemos los yacimientos previstos de carbón en España, a excepción del lignito. Se muestran con líneas continuas rojizas los yacimientos comprobados. Otras zonas más imprecisas o no cartografiables que puedan ser yacimientos se muestran como circunferencias. En la actualidad, la minería del carbón en España ha disminuido mucho desde finales de 1994, donde se estimaba había unos 10.000 trabajadores. Para finales de 2022, este número se ha reducido a 1.000, quedando el Pozo de San Nicolás, en Mieres, Asturias, el único yacimiento operativo de carbón en España. Así pues, con la aparición de nuevas fuentes de energía más limpias y baratas, el carbón ha ido reduciendo su peso en la producción eléctrica nacional. En 1990, la potencia instalada peninsular de carbón en España era de más de 10.000 megavatios, prácticamente una cuarta parte del total de potencia. Además de esto, el carbón era un importante foco de generación eléctrica a nivel nacional. Si nos fijamos en esta imagen, vemos cómo ha evolucionado la generación con carbón en España. A finales de 2023, la producción eléctrica con carbón tenía un peso de 1,5%, algo inferior a la contribución por solar térmica, un 1,8%. Frente al 24,5% de 2007, cuando fue protagonista el mix energético, es evidente el cambio que ha ocurrido, y no solo en cuestión de generación. En esta otra imagen vemos la potencia instalada a lo largo de varios años en la península. Ha menguado desde 10.243 megavatios en 2007 a unos 3.200 a finales de 2023. Con todo esto, el carbón se ha quedado en unos números muy pequeños y a principios de 2024 eran únicamente 4 las centrales de carbón operativas en España. ¿Y qué ha ocurrido para que se haya dado esta situación? Veamos algunos efectos medioambientales para ponernos en situación. Antes se discutió que los combustibles empleados en centrales de carbón contienen elementos que deben ser controlados. El azufre es, sin duda, el protagonista, ya que es parcialmente responsable de la lluvia ácida. Este fenómeno tiene lugar debido a la quema de combustible, donde los gases reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua. Cuando se dan precipitaciones, esta sustancia se vierte sobre la superficie, ya sea terreno firme o agua, lo que aumenta la acidez. Químicamente hablando, el dióxido de azufre entra en contacto con el vapor de agua, lo que origina ácido sulfuroso. El oxígeno del aire supone que este ácido se convierta en ácido sulfúrico, con un potencial corrosivo enorme. La acidez de la que hablábamos se mide en la escala de pH, que mide la concentración de ion hidrógeno y va desde 1 hasta 14. Un pH de 7 es una solución neutra frente a niveles elevados, soluciones base, o niveles bajos, soluciones ácidas. Cada incremento en 1 del pH supone una variación de 10 unidades en la acidez. Una lluvia normal tiene un pH de unos 5,6,
mientras que la lluvia ácida suele tener un pH de entre 4,2 y 4,4. Es decir, la lluvia ácida es 10 veces más ácida. Esta acidez trae consigo problemas ambientales como la pérdida de biodiversidad acuática y la afección de ecosistemas. Además de, en las masas de agua, la lluvia ácida afecta a cultivos, construcciones y bosques. Pero es que la propia extracción del combustible fósil origina efectos medioambientales por sí misma. Las reservas mundiales de carbón son enormes, estimándose un volumen mundial de más de 1 billón de toneladas. Esto hace al carbón el combustible más abundante. Además es muy barato, por lo que su minería está bien extendida. El problema es que estos procesos requieren de grandes movilizaciones de terreno y maquinaria, así como vertidos de residuos. Algunos procedimientos para retirar terreno pueden incluir explosivos y las minas suelen contener metano, que debe expulsarse al ambiente o capturarse. Además de este gas, la minería del carbón incluye el vertido de ácidos que pueden disolver metales pesados, pudiendo penetrar al terreno y mezclarse con agua, contaminando ríos y ecosistemas. En algunos países como Alemania, las aguas que pueden penetrar a estos yacimientos activos requieren ser constantemente bombeadas por ley, tanto en las fases de explotación de la mina como el desmantelamiento de la misma. Todo esto sin olvidar los efectos sobre la salud humana de la minería, ya que el propio personal está expuesto a gases perjudiciales como dióxido de azufre o monóxido de carbono, pudiendo provocar problemas respiratorios. Si nos fijamos en la generación eléctrica a secas, las centrales térmicas de carbón son, por lo general, muy contaminantes. Si analizamos las emisiones por unidad de energía, las centrales de carbón convencionales tienen asociadas unas emisiones medias en España, y en concreto en el sistema peninsular, de 0,95 toneladas de CO2 por cada megavatio hora eléctrico producido. Esto puede variar según el carbón empleado, pero son unos niveles muy superiores a los de otras centrales, como las de ciclo combinado, de unos 0,37. Si esto lo analizamos para todas las actividades de la generación con carbón, el ciclo de vida, tenemos unas emisiones de entre 751 y casi 1100 gramos de CO2 equivalente por cada kilovatio hora. Usar estas unidades nos da una idea del potencial de contaminación global, medido en gramos de CO2. Por comparación, algunas renovables como la hidroeléctrica tienen unas emisiones de entre 6 y 147. Veamos qué ocurre con el carbón a lo largo de los años. ¿Recuerdas la gráfica de la generación del carbón a lo largo de varios años? Ahora fíjate en las emisiones de España por cada unidad de energía. Esto es el factor de emisión. En 2007 era de 0,39 y a finales de 2023 se situó en 0,12. Además del crecimiento de las renovables, la menor presencia del carbón ha originado menores emisiones por electricidad producida. Entonces, ¿qué cabe esperar del carbón en general? España tiene algunas normas, como el Real Decreto Ley 25 de 2018, y hay acuerdos internacionales populares como el Acuerdo de París. Este último es jurídicamente vinculante y está firmado por España, aunque no se tome con la seriedad que debiera. A esto se suma la competitividad comercial de otras energías como las renovables. Para esto hay un concepto muy interesante que se llama coste nivelado de la energía o coste energético nivelado. Da una idea de los costes asociados a una energía a lo largo de su vida, por ejemplo, infraestructura, emisiones, combustible o mantenimiento. Y a estos costes los divide por la energía total producida. En definitiva, nos dice cuánto cuesta producir energía según cada tecnología. Para ello no olvidemos que hay factores que influyen en la caracterización de este coste, por ejemplo, zonas geográficas, disponibilidad de recursos, situación geopolítica, políticas económicas estatales, etc. En cualquier caso, como norma general, algunas tecnologías como la eólica o la fotovoltaica ya presentan unos costes menores que otras tecnologías. Es decir, es más rentable producir con renovable que con otras energías convencionales. Así que, además de los serios aspectos medioambientales, económicamente hablando es difícil hoy en día preferir el carbón. Esto hace que esta tecnología quede relegada a un plano más reducido. Para 2040 se espera que se desconecten más de 296.000 megavatios de potencia. Pero aún así, el carbón no ha desaparecido y de hecho se espera que continúe creciendo. Se espera que el consumo global de carbón se mantenga más allá de unos 8.000 millones de toneladas en 2026. En España, a pesar de las subvenciones y ayudas a programas renovables, el sector del carbón continuará un tiempo. En 2022 el carbón incrementó su participación en el sistema eléctrico con la incertidumbre sobre el panorama energético y todavía siguen algunas centrales operativas. De modo que, aunque con un extinto protagonismo, el carbón continuará en el sector eléctrico.